Dios le bendiga, mis amados. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de llegar una vez más hasta ustedes. En esta ocasión queremos referirnos al tema de las violencias en los centros educativos de nuestro país. No sin antes solicitarles que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y que compartan el video. Suscríbase y sugiera la suscripción, pues el objetivo es que el canal pueda crecer y que los temas que tratamos aquí sean de beneficio para nuestro país. Queremos referirnos a los casos de pleitos que han surgido, a los actos de violencia que están surgiendo en los centros educativos y que hace unos meses atrás han salido a la luz actos asombrosos. Uno es aquel donde unas niñas de edad de 11 o 12 años perdió la vida en uno de estos actos de violencia, siendo observado por la mayoría de los estudiantes y personas adultas que pudieran estar presentes en el lugar. Pero al caso al que yo me quiero referir muy específicamente es a la condición de los maestros. He querido referirme a este tema porque he escuchado en varias ocasiones maestros quejarse por sentirse vulnerables en los centros educativos, ya que muchas veces son maltratados, no respetados por los estudiantes y también con el temor de ser maltratados por los padres. Hace unos días yo conversaba con una maestra y me refirió el temor que sentía en el centro educativo en el cual ella labora, por los diferentes actos de violencia y por la forma prepotente en que muchos estudiantes se refieren a sus maestros. Es penoso, es un caso muy complejo, pero hay que tocarlo, hay que hablar de esto, porque muchos son los maestros que se sienten vulnerables ante esta circunstancia, ya que hay un código que protege los derechos del menor y se le hace mucho énfasis y es necesario el código, es necesaria su aplicación, pero no se puede perder de vista las maneras vulnerables en que se encuentran los maestros, los docentes, pues en muchas ocasiones los maestros no solo sienten miedo por los estudiantes, sino por los familiares de los estudiantes que ante cualquier mínima circunstancia que se da en el centro escolar, de una vez concurren a aquel lugar de manera violenta, no a conversar con la directora ni a preguntar qué aconteció con su hijo, sino de manera violenta y a querer resolver con mucho más violencia que como actuó su hijo. Y es muy cierto que esa crianza, esa conducta viene emanada de los hogares, de la forma en que se están tratando los niños, de la forma en que se están llevando las familias, de la forma en que se manejan los adultos hacia los adolescentes y hacia los niños. Pero no se puede perder de vista el maestro, que desempeña un papel importante, pues también tiene derecho, también es una persona, también es humano, también tiene sentimiento, también piensa, porque en esto formamos un círculo, los estudiantes, y es importantísimo el tema, pero hay que también plantear la condición de los maestros.
qué está pasando, cuáles son los controles, los niveles de seguridad en los centros educativos, el nivel de observación, cuál es la respuesta cuando un maestro se queja por un maltrato de un estudiante. Porque muchas veces los maestros, y esto lo digo con verdad porque recibí testimonio de esa persona, los maestros se quejan y en la dirección no reciben la atención que conlleva la circunstancia. No la reciben porque como es un adulto y ellos son niños, pero se da el caso que en muchos centros educativos es muy dada esta situación donde los actos de violencia contra los maestros son muy constantes. Hace unos días salió una estadística sobre las condiciones en que se sienten los maestros y explicaba que un alto porcentaje de los maestros han sido maltratados, unos verbal, otros físicamente, y es algo donde muchas veces se sienten con las manos vacías porque no tienen una respuesta del Estado. Entonces yo creo que ya es hora de que el Estado, a través del Ministerio de Educación, elabore un proyecto donde envíe un mensaje a los maestros, que ellos se sientan con su derecho respaldado por el Ministerio de Educación, no que ante cualquier acción los maestros se sientan vulnerables de los estudiantes y de los familiares. Yo creo que aún más debiese ya empezarse a instalar cámaras en los centros educativos, porque es necesario que haga una vigilancia más permanente, una vigilancia más amplia a lo que es esta situación. No se puede pasar por alto, no se puede simplemente minimizar la situación. Y les digo, es grave porque cuando un maestro manifiesta que tiene temor en su centro de trabajo, cosas que lo de ser maestro es algo vocacional, es algo que generalmente ellos nacen con eso. Y cuando usted está haciendo lo que usted sabe y lo que usted ama hacer, cuando en esa circunstancia usted siente miedo, la cosa es grave, porque no hay forma de usted desarrollar su intelecto, no hay forma de usted desarrollarse a su capacidad cuando usted en el lugar de trabajo usted se está manejando con miedo. Entonces yo creo que una de las cosas, de los temas que educación debe empezar a tratar, pero ya, es el tema de los maltratos a los maestros. Yo creo que debiese también empezar a tratar con los padres de familia un acto de concientización. Tiene que haber un despertar. Yo por testimonio le digo, yo he estado en reuniones donde hay padres de familia que se expresan de manera vergonzosa, sin ningún respeto, sin ningún pudor hacia los maestros, hacia los segundos padres de sus hijos. Porque el maestro pasa a ser el segundo padre y en algunos casos casi el primero, porque llega un momento en que pasan mayor tiempo con los niños. Y hay también momentos donde el maestro tiene mayor capacidad de corrección al niño que el mismo padre, porque los padres no le exigen ningún respeto al hijo. Entonces esto tiene que estar sobre el tapete. Ahora mismo sale en la noticia el alto nivel de agresiones en las escuelas, pero se menciona el alto nivel de agresiones en las escuelas de estudiante a estudiante, pero no se menciona el alto nivel de agresiones en las escuelas de estudiante a los docentes. ¿En qué lugar quedan los maestros en estas circunstancias? Y créame que tal vez usted no
no ha tenido la experiencia, pero usted va a un centro educativo donde van varios padres a hacer ciertos niveles de reclamos y usted observa, usted va a dar cuenta cuál es la circunstancia, de qué forma, en qué condición están los maestros, qué tan vulnerables están, porque aquí hay gran cantidad de padres que van exactamente con violencia, no van a indagar, no van por solucionar alguna situación que se haya dado con su hijo, no, van con violencia. Y por eso es que desde ahora debería ponerse sobre el tapete y empezar a tratar con esos padres, empezar a darse de seguimiento y empezar a aplicar normas en las escuelas también que protejan a los maestros. Normas y que se le dé seguimiento. Es necesario que se abran los ojos en base a este tema. Es necesario que este tema sea tratado con responsabilidad. Porque se tratan los temas hace unos meses atrás con la muerte de las niñas, con este caso tan lamentable. Nada más era eso que se hablaba los primeros 2 días, pero ya el tema se cerró. Y ahora vuelven a los medios de comunicación, porque vuelven a las redes sociales los videos y las imágenes de jóvenes, de estudiantes en pleitos, en violencia. Pero dura 2 días y eso sale del tapete, ya no se menciona más. No puede seguir así. Hay que desarrollarse soluciones. Hay que buscar solución a estos casos. Es muy lamentable y debería hacerse por escuela y desarrollarse estadística en qué lugares son más vulnerables los maestros, para que se aumente lo que es el ojo visor de las autoridades en esos lugares donde son más vulnerables. Porque es cierto, hay lugares donde los hechos de violencia son más constantes. Incluso hay centros educativos donde los padres se limitan o no desean que sus hijos estudien ahí por los altos niveles de violencia que se dan en esos centros educativos. Y hay centros educativos que en los barrios pueden ser señalados, donde usted le pregunta a las personas si en este centro educativo los actos de violencia son altísimos. Entonces deben desarrollarse un esquema más concentrado en esos lugares, y los maestros deben ser, como les digo, tratados, que se evalúen cuál es su estado de salud y mental, por estar siendo maltratados, y ahí es que laboran todos los días conviviendo con quien ellos sienten que les maltrata. Entonces esto también debe salir a la luz y debe ser tratado de manera responsable. Dios le bendiga y que Dios le guarde. No olvide suscribirse y compartir el video.